Muy bien, para terminar, vamos a dar consejos a los santos. Permítame hablar, por último, a los que oran. Anteriormente hablamos a los que no oran para que oren. Ahora confío en que algunos de los que escuchan esto saben bien lo que es la oración y tienen el espíritu de adopción. A todos ellos les ofrezco algunas palabras de consejo fraternal y exhortación. Se ordenó que el incienso ofrecido en el tabernáculo se hiciera de una manera particular. No todo tipo de incienso serviría. Recordemos esto y tengamos cuidado con el motivo y la forma de nuestras oraciones. Hermanos que oran, si algo sé del corazón de un cristiano, es que se cansa con frecuencia de sus propias oraciones. Esto significa que no has comprendido las palabras del apóstol. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y solo lo harás profundamente cuando estés de rodillas. Puedes entender las palabras de David: los pensamientos vanos aborrezco. Puedes simpatizar con Hotentot, ese pobre convertido a quien se escuchó orar: Señor, líbrame de mis enemigos y sobre todo de ese hombre malo que soy yo mismo. Hay pocos hijos de Dios que, a menudo, no asimilan el tiempo de la oración como un tiempo de conflicto. El diablo tiene una ira especial contra nosotros cuando nos ve de rodillas. Sin embargo, creo que debemos tener gran desconfianza de esas oraciones que no nos costaron ningún problema. Creo que somos jueces muy pobres de la bondad de nuestras oraciones y que la oración que nos agrada menos a menudo es la que más agrada a Dios. Sufre conmigo como compañero en la lucha cristiana y permite que te ofrezca unas palabras de exhortación. Una cosa al menos que todos sentimos: debemos orar, no podemos renunciar, debemos continuar. Recomiendo tu atención acerca de la importancia de la reverencia y la humildad en la oración. Nunca olvidemos lo que somos y lo solemne que es hablar con Dios. Tengamos cuidado de apresurarnos a su presencia con descuido y ligereza. Digámonos: estoy en tierra santa. Esta no es otra que la puerta del cielo. Si yo no deseo lo que digo, estoy jugando con Dios. Si oro con inquietud en mi corazón, el Señor no me escuchará. Tengamos en cuenta las palabras de Salomón: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Cuando Abraham habló a Dios, dijo que él era polvo y ceniza. Cuando Job habló con Dios, dijo: yo soy vil. Hagamos nosotros lo mismo. Te recomiendo la importancia de orar espiritualmente. Quiero decir con esto que debemos trabajar siempre para tener la ayuda directa del Espíritu en nuestras oraciones y tener cuidado de no convertirlo en un formalismo. La oración privada es una de las cosas espirituales que más fácilmente se pueden convertir en un formalismo. Podemos, sin darnos cuenta, caer en el hábito de usar las palabras más aptas posibles y ofrecer las peticiones más escriturales y, sin embargo, hacerlo todo de memoria y sin sentirlo y caminar todos los días alrededor de un viejo camino trillado. Deseo tocar este punto con cuidado y delicadeza. Sé que hay ciertas cosas importantes que a diario necesitamos y que no es necesariamente formalismo el pedir estas cosas con las mismas palabras. El mundo, el diablo y nuestros corazones son lo mismo todos los días. Necesariamente tenemos que repasar todos los días el antiguo terreno. Pero esto digo, debemos ser muy cuidadosos en este punto. Si el esqueleto y el esquema de nuestras oraciones, por el hábito, son casi una fórmula,
esforcémonos para que las vestiduras y el contenido de nuestras oraciones se eleven en el espíritu lo más alto posible. En cuanto a la oración, siguiendo un libro en nuestras devociones privadas, es un hábito que no puedo alabar. Si podemos decir a nuestros médicos el estado de nuestros cuerpos sin un libro, deberíamos ser capaces de decir el estado de nuestras almas a Dios. No tengo ninguna objeción a que un hombre use muletas cuando se está recuperando de una extremidad rota. Es mejor usar muletas que no caminar en absoluto. Pero si lo vemos toda la vida en muletas, pienso que no es algo que deba ser alabado. Me gustaría verlo lo suficientemente fuerte como para dejar las muletas. Te recomiendo, además, la importancia de hacer de la oración una actividad cotidiana de vida. Podría decir algo sobre el valor de las horas que se dedican con regularidad durante el día para la oración. Dios es un Dios de orden. Las horas de sacrificio de la mañana y de la tarde en el templo judío no se establecieron sin ningún sentido. El desorden es eminentemente uno de los frutos del pecado. Pero yo no voy a condenar a nadie en este sentido. Solo digo esto. Es esencial para la salud de tu alma hacer de la oración una parte de lo que haces cada 24 horas del día. Así como dedicas tiempo para comer, dormir y trabajar, así también dedica tiempo a la oración. Elige tu propio horario y tus propios tiempos. Por lo menos, habla con Dios en la mañana antes de hablar con el mundo y habla con Dios en la noche, después de haber terminado con el mundo. Pero establece en tu mente que la oración es una de las grandes cosas de todos los días. No lo lleves a un rincón. No le des las sobras y desperdicios de tus deberes diarios. Cualquier otra cosa se convierte en un deber. Convierte a la oración en un deber. Te recomiendo la importancia de la perseverancia en la oración. Una vez que hayas iniciado el hábito, nunca te des por vencido. Tu corazón a veces dirá, ya tuviste la oración en familia, ¿qué daño podrías tener si dejas de hacer la oración privada? Tu cuerpo a veces te dirá, estás enfermo o con sueño o cansado, no es necesario orar. A veces tu mente dirá, tienes asuntos más importantes que atender hoy, acorta tus oraciones. Mira todas las sugerencias que vienen directamente de Satanás. Todas son tan buenas como decir, descuida tu alma. No digo que las oraciones siempre deben ser de la misma duración, pero sí digo, no permitas que ninguna excusa te haga renunciar a la oración. Pablo dijo, perseverad en la oración y orad sin cesar. Él no quiso decir que los hombres deben estar siempre de rodillas, pero sí quiso decir que nuestras oraciones deberían ser como el holocausto permanente, con constancia y perseverancia todos los días, que deberían ser como la sementera y la siega, el verano y el invierno, que se presentan sin cesar en temporadas regulares, que deberían ser como el fuego sobre el altar, que no siempre consume sacrificios, pero que nunca se apaga por completo. Nunca olvides que puedes unir tus oraciones matutinas con las vespertinas por medio de una cadena interminable de continuas y cortas oraciones durante todo el día. Incluso en compañía, en tu lugar de labores o en la misma calle, puedes enviar silenciosamente pequeños mensajeros alados a Dios, como lo hizo Nehemías en la misma presencia de Artajerjes. Y nunca pienses que se pierde el tiempo que se le da a Dios. Una nación no se empobrece porque pierde un año por cada 7 de trabajo por guardar el día de reposo. A la larga, un cristiano nunca encuentra que sea un perdedor por perseverar en la oración. Te recomiendo la importancia de la sinceridad en la oración. No es necesario que un hombre grite o levante la voz o haga mucho ruido
para demostrar que habla en serio. Pero es deseable que seamos sinceros, fervorosos y cálidos, y preguntarnos si realmente estamos interesados en lo que estamos haciendo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Esta es la lección que nos enseñan las expresiones utilizadas en las Escrituras acerca de la oración. Esta es asociada con llorar, golpear, luchar, trabajar y esforzarse. Esta es la lección que nos enseñan los ejemplos de las Escrituras. Jacob es uno de ellos. Él le dijo al ángel en Peniel: no te dejaré si no me bendices. Daniel es otro. Escucha cómo le suplicó a Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Nuestro Señor Jesucristo es otro. Está escrito de él: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Qué diferente es esto a muchas de nuestras súplicas. Qué mansas y tibias parecen en comparación. Cuán verdaderamente Dios podría decirnos a muchos de nosotros: realmente no deseas por lo que oras. Tratemos de corregir esa falta. Toquemos con fuerza a la puerta de la gracia, como misericordia en el progreso del peregrino, como si fuésemos a perecer a menos que seamos escuchados. Determinemos en nuestras mentes que las oraciones frías son un sacrificio sin fuego. Recordemos la historia de Demóstenes, el gran orador, cuando alguien se le acercó y éste quería defender una causa. Él lo escuchó sin prestar atención, mientras que le contaban la historia sin sinceridad. El hombre notó esto y gritó con ansiedad que todo era verdad. «Ah», dijo Demóstenes, «ahora te creo». Te recomiendo la importancia de orar con fe. Debemos esforzarnos por creer que nuestras oraciones son escuchadas y que si pedimos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a contestar. Este es el claro mandato de nuestro Señor Jesucristo. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es a la oración lo que es la pluma para la flecha. Sin ella la oración no da en el blanco. Deberíamos cultivar el hábito de suplicar promesas en nuestras oraciones. Deberíamos llevarnos con nosotros algunas promesas y decir: Señor, aquí está tu propia palabra prometida. Haz por nosotros lo que has dicho. Este era el hábito de Jacob, Moisés y David. Salmos 119 está lleno de peticiones, según tu palabra. Sobre todo, debemos cultivar el hábito de esperar respuestas a nuestras oraciones. Deberíamos hacer como el comerciante que envía sus barcos a la mar. No deberíamos estar satisfechos a menos que regresen. Por desgracia, este es uno de los temas en el cual los cristianos se quedan cortos. La iglesia en Jerusalén hacía oración sin cesar por Pedro en prisión, pero cuando la oración fue contestada, difícilmente lo creyeron. Esta es una frase solemne de Robert Traill. No hay una señal más segura de trivialidad en la oración que cuando los hombres descuidan lo que obtienen con la oración. Te recomiendo además la importancia de la valentía en la oración. Hay una familiaridad indecorosa en las oraciones de algunos hombres que no puedo alabar. Pero existe algo como la valentía santa que es extremadamente deseable. Me refiero a la valentía de Moisés cuando le suplica a Dios que no destruya a Israel. ¿Por qué, dice él, han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Me refiero a tanta valentía como la de Josué
cuando los hijos de Israel fueron derrotados ante los hombres de Jai. ¿Qué, dice él, harás tú a tu gran nombre? Esta es la valentía por la cual Lutero fue notable. Alguien que lo escuchó orar dijo: «Qué espíritu, qué confianza había en sus propias expresiones. Con tal reverencia dijo, como un mendigo ante Dios y, sin embargo, con tanta esperanza y seguridad, como si hablara con un padre o un amigo amoroso». Esta es la valentía que distinguió a Bruce, un gran escocés y respetado teólogo del siglo XVII. Se decía que sus oraciones eran como rayos disparados al cielo. Aquí también me temo que, lamentablemente, nos quedamos cortos. No nos damos cuenta suficientemente de los privilegios del creyente. No suplicamos tan a menudo como pudiésemos: «Señor, ¿no somos tuyos? ¿No es para tu gloria que seamos santificados? ¿No es para tu honor que tu evangelio debería aumentar?». Te recomiendo la importancia de la plenitud en la oración. No olvido que nuestro Señor nos advierte contra el ejemplo de los fariseos que, por pretexto, hacían largas oraciones, y nos ordena que al orar no usemos vanas repeticiones. Pero no puedo olvidar, por otra parte, que Él ha dado su propia aprobación a las grandes y largas oraciones devocionales cuando Él mismo pasaba toda la noche en oración a Dios. En todo caso, no es probable que hoy erremos por orar demasiado. ¿No debería temer que muchos creyentes en esta generación oren demasiado poco? ¿No es la cantidad de tiempo efectivo que muchos cristianos dedican a la oración en conjunto muy pequeña? Me temo que estas preguntas no pueden responderse satisfactoriamente. Me temo que las devociones privadas de muchos de ellos son terriblemente escasas y limitadas. Lo suficiente como para demostrar que están vivos y nada más. Realmente parecen querer poco de Dios. Parecen tener poco que confesar, poco pedir y poco que agradecerle. Por desgracia, esto está completamente mal. Nada es más común que escuchar creyentes que se quejan porque no van bien. Nos dicen que no crecen en la gracia como ellos desearían. ¿No es más bien sospechar que muchos tienen toda la gracia que ellos piden? ¿No es el relato verídico de muchos que tienen muy poco porque piden muy poco? La causa de su debilidad se encuentra en sus propias atrofiadas, enanas, recortadas, contraídas, apresuradas, estrechas y diminutas oraciones. No tenéis porque no pedís. No estamos limitados por Cristo, sino por nosotros mismos. El Señor dice: «Abre tu boca y yo la llenaré». Pero somos como el rey de Israel que golpeó 3 veces el suelo y se detuvo, cuando debería haber golpeado 5 o 6 veces. Te recomiendo la importancia de la particularidad en la oración. No debemos contentarnos con peticiones generales. Deberíamos especificar nuestras necesidades ante el trono de la gracia. No debería ser suficiente confesar que somos pecadores. Debemos nombrar los pecados de los cuales nuestra conciencia nos dice que somos más culpables. No debería ser suficiente pedir por santidad. Debemos nombrar las gracias en las que somos más deficientes. No debería ser suficiente decirle al Señor que estamos en problemas. Debemos describir nuestro problema y todas sus peculiaridades. Esto es lo que hizo Jacob cuando temió a su hermano Esaú. Él le dijo a Dios exactamente cuáles eran sus temores. Esto es lo que hizo Eliezer cuando buscaba una esposa para el hijo de su amo. Él manifiesta delante de Dios precisamente lo que necesita. Esto es lo que hizo Pablo cuando tenía un aguijón en la carne. Suplicó al Señor. Esta es la verdadera fe y la verdadera confianza. Debemos creer que nada es demasiado pequeño para ser dicho ante Dios.
¿Qué deberíamos pensar del paciente que dijo a su médico que estaba enfermo, pero nunca entró en detalles? ¿Qué deberíamos pensar de la esposa que le dijo a su marido que ella no era feliz, pero no especificó la causa? ¿Qué deberíamos pensar del niño que le dijo a su padre que estaba en problemas, pero nada más? Cristo es el verdadero esposo del alma, el verdadero médico del corazón, el verdadero padre de todo su pueblo. Demostremos que sentimos esto viniendo sin reservas en nuestra comunicación con Él. No le ocultemos ningún secreto. Digámosle todo lo que hay en todos nuestros corazones. Te recomiendo la importancia de la intercesión en nuestras oraciones. Todos somos egoístas por naturaleza y nuestro egoísmo es muy hábil para adherirse a nosotros, incluso cuando estamos convertidos. Hay una tendencia en nosotros a pensar solo en nuestras propias almas, nuestros propios conflictos espirituales, nuestro propio progreso en la religión y olvidar a los demás. Contra esta tendencia que todos tenemos, debemos vigilar y esforzarnos y hacerlo enfático en nuestras oraciones. Deberíamos estudiar para que nuestro espíritu se enfoque más en lo público. Deberíamos inquietarnos y mencionar otros nombres además del nuestro ante el trono de la gracia. Deberíamos tratar de llevar al mundo entero en nuestros corazones, los paganos, los judíos, los católicos romanos, el cuerpo de verdaderos creyentes, las iglesias protestantes profesantes, el país en el cual vivimos, la congregación a la que pertenecemos, el hogar con los que habitamos, los amigos y parientes con los que estamos en contacto. Por todos y cada uno de ellos debemos pedir. Esta es la mayor caridad. El que me ama mejor, me ama en sus oraciones. Esto es para la salud de nuestra alma. Se amplían nuestras simpatías y se expanden nuestros corazones. Esto es para el beneficio de la Iglesia. Las ruedas de toda la maquinaria para la extensión del Evangelio se mueven por la oración. Hace tanto por la causa del Señor, quien intercede como Moisés en el monte, como los que luchan como José en el fragor de la batalla. Esto es ser como Cristo. Él lleva el nombre de su pueblo, como su sumo sacerdote ante el Padre. Oh, el privilegio de ser como Jesús. Esto es ser un verdadero ayudante fiel a los ministros. Si tengo que elegir una congregación, dame un pueblo que ore. Te recomiendo la importancia de la acción de gracias en la oración. Sé muy bien que pedirle a Dios es una cosa y alabar a Dios es otra. Pero veo una conexión tan estrecha entre la oración y la alabanza en la Biblia que no me atrevo a llamar oración verdadera si la acción de gracias no está presente. No es por nada que Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es por misericordia que no estamos en el infierno. Es por misericordia que tenemos la esperanza del cielo. Es por misericordia que vivimos en una tierra de luz espiritual. Es por misericordia que hemos sido llamados por el Espíritu y no nos haya dejado cosechar el fruto de nuestros propios caminos. Seguramente estos pensamientos deberían agolparse en nuestras mentes cada vez que hablamos con Dios. Seguramente nunca deberíamos abrir nuestros labios en oración sin antes bendecir a Dios por la libre gracia por la cual vivimos y por esa bondad amorosa que perdura para siempre. Nunca ha existido un santo eminente que no estuviese lleno de agradecimiento. San Pablo casi nunca escribe una epístola sin comenzar con agradecimiento. Hombres como Whitefield en el siglo pasado y Bickersteth en nuestro tiempo abundan en agradecimientos.
Si queremos ser brillantes y radiantes luces en nuestros días, deberíamos abrigar un espíritu de alabanza. Que nuestras oraciones sean oraciones de agradecimiento. Te recomiendo la importancia de vigilar en tus oraciones. La oración es el punto en la religión en la que más debes estar en guardia. Aquí es donde comienza la verdadera religión. Aquí florece y aquí se desintegra. Dime cuáles son las oraciones de un hombre y pronto te contaré el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Por esto, la salud espiritual puede ser probada. La oración es el barómetro espiritual. Por medio de ella podemos saber qué está bien o mal en nuestros corazones. Vigilemos continuamente nuestras devociones privadas. Esta es la sustancia y la médula de nuestro cristianismo práctico. Los sermones, libros, folletos, reuniones de comité y la compañía de hombres piadosos son buenos en cierta manera, pero nunca compensarán el abandono de la oración privada. Identifica muy bien los lugares, sociedades y compañías que perturban la comunión con Dios en tu corazón y haz que tus oraciones prevalezcan fuertemente. Hay que estar en guardia. Observa estrictamente qué amigos y qué ocupaciones dejan tu alma en un marco más espiritual y más dispuesto para hablar con Dios. A estos aférrate. Si cuidas tus oraciones, nada irá mal con lo que respecta a tu alma. Te ofrezco estos puntos para tu consideración privada. Lo hago con toda humildad. No conozco a nadie que necesite más que se le recuerde de esto que a mí mismo, pero creo que son la verdad de Dios y deseo que tanto yo como todos los que amo podamos apreciarlos más. Deseo que los tiempos en que vivimos sean tiempos de oración. Deseo que los cristianos de nuestro tiempo sean cristianos que oran. Deseo que la iglesia sea una iglesia que ora. El deseo de mi corazón y mi oración al compartir esto es promover un espíritu de oración. Deseo que aquellos que nunca han orado se levanten y pidan a Dios. Y quiero que los que oran vean que no están orando mal. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén.